Bueno, después de un montón de pruebas ya estoy aquí. Yo soy Josebi y tal y como he puesto en redes, estoy pariendo de alguna manera un nuevo podcast y me parecía interesante, no sé, documentar de alguna manera la preproducción de un podcast, ¿vale? La idea lleva un tiempo ya rondando, ¿vale? La idea ya está madurada, pero voy a intentar contarlo un poquito por encima para que las personas que queráis o estéis pensando montar un podcast veáis de alguna manera qué tipo de cosas se suelen hacer a la hora de montar el podcast, ¿vale? Si se oyen música o voces de fondo, ¿vale? Tener en cuenta de que esto se graba durante el confinamiento. Estamos hoy a 9 de mayo de 2020, entonces aún estamos en plena fase 0 del confinamiento y estamos en casa. Esto es el salón y están los nenes viendo una película. Así que es posible que se cuelen de fondo algunos ruidos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Podcasting de guerrilla, que le llaman. Bueno, la cuestión es que cuando te animas a hacer un podcast, muchas veces no tienes muy claro qué es lo que quieres hacer, ¿no? Te han dicho, no, tienes que hacer un podcast, todo el mundo tiene un podcast, ¿por qué no te haces un podcast y tal, ¿no? Y yo creo que lo primero que se nos ocurre un poco es pues lo que hemos estado escuchando. A lo mejor si somos seguidores de podcast, pues lo que te apetece a lo mejor es hacer un podcast de charla, de hablar con unos y con otros y contar tus historias, pues como quien se graba. Muchas veces se ha dicho, ¿no? Pues poner una grabadora mientras te estás tomando algo con los colegas o lo que sea y mientras estás hablando de tus cosas. Vale, eso es una buena idea. El mercado está un poquito saturado, ¿no? Pero es un buen punto de partida. ¿De acuerdo? Yo llevo ya unos años haciendo podcasting, no tengo por qué, no creo que sea ni el primero, ni de coña, ni el mejor, ni nada de eso, ¿vale? Pero bueno, algo he ido aprendiendo cuando hace pues unos, yo creo que 5 o 6 años empecé a tener esa iniciativa de decir, bueno, me gustaría lanzarme a la aventura de pasar al otro lado del micrófono, como mi buen amigo Jorge tiene un podcast que se llama así, que va sobre podcasts que existen y tal, ¿no? Y eventos de podcasting, ¿no? Pues en un momento dado yo también decido iniciar esta aventura del podcasting. ¿Qué rollo antes de empezar? Bueno, la cuestión es que pues yo he ido investigando y hoy en día hay muchos recursos, ¿no? Hay muchos recursos a la hora de la parte técnica, que a lo mejor es la que da más miedo de abarcar, ¿no? Tienes una idea, a lo mejor te gusta la música, te gusta el cine, las series, los videojuegos, hay todo un mundo en el mundo de los videojuegos, te gustan los deportes y quieres decir, pues yo quiero hacer un programa semanal hablando de la actualidad deportiva, ¿no? Pues es una buena forma de lanzarse y igual tienes esa iniciativa de decir, bueno, pues es que yo encuentro un hueco en el mercado que yo tengo una idea que sería tendría cabida. Vale, ok, es perfecto, es un muy buen punto de partida. Cuando yo tengo a lo mejor una idea de lo que podría ser un podcast, ¿vale? De lo que podría ser un contenido que en un momento dado pudiera ser interesante, yo lo primero que hago es buscarle un nombre. Para mí el naming es muy importante porque esto es como cuando tienes un hijo, ¿no? Que quieres ponerle un nombre porque te gusta llamar de alguna manera a esa idea que has tenido, ¿vale? De alguna manera cristaliza esa idea, ¿no? En un momento dado puedes decir, pues mi podcast tal significa esto, ¿vale? Ya no tienes que hablar de, no, es un programa de entrevistas que tenemos amigos, que no sé qué, y luego hablamos de... No, dices, vale, es esta idea. Y para mí el naming, buscar un buen nombre es bastante importante. Le da carisma, le da identidad. Me puedo relacionar de alguna manera con esa idea y me ayuda a madurarla, ¿no? Una vez tengo el nombre, me ayuda mucho
buscarle una imagen, ¿vale? Un logotipo, ese cuadradito que muchas veces en el programa de podcast, en la aplicación de podcast, pues a lo mejor vamos con el dedito así buscando y tal, y hay veces que ese cuadradito de color con a lo mejor alguna cara o el nombre de repente te destaca y dices tú, pues esto, ¿no? Es ese avatar, es esa imagen. Para mí también es muy importante, normalmente es la segunda cosa que hago, ¿no? Una vez tengo segunda o tercera, ¿no? Primero suelo tener la idea de qué podría ir, qué es lo que le hace interesante. La segunda cosa sería el ponerle el nombre. La tercera cosa sería buscar la imagen. Y muchas veces eso se queda como en el refri, ¿vale? En el frigorífico, ahí macerando, y muchas veces vuelvo a esa idea después de un tiempo. Voy a ir incluyendo dentro de esta grabación algunos recursos que a mí me ayudan a madurar todas esas ideas, ¿no? En su día monté para aglutinar todas las ideas que tenía, todos esos podcasts que estaban ahí un poco en el mar, en el océano de internet. No me resultaba suficiente tenerlos en un servicio de hospedaje, que a eso entraré enseguida, y decidí unificarlos en una casa, ¿no? Como el grandísimo Emilio Cano, Emilcar, dice, un podcast necesita una casa donde vivir, ¿no? Y cuando tú subes un archivo a iVoox o a Spreaker o lo que sea, pues muchas veces se queda ahí, y los comentarios viven y mueren en el propio sistema de hospedaje. Y eso está muy bien. Pero hay veces que quieres tener un poquito más de control. Esto ya es más para los que van a un nivel superior, ¿de acuerdo? La cuestión es que yo al principio tenía una casa, una página web para cada sitio, pero llega un momento en que eso se hace muy caro porque hay que pagar un hospedaje grande, hay que pagar muchos dominios y tal, y se me ocurrió crear una red, ¿vale? Una red de podcast, ¿vale? Como si fuera una network, como si fuera una cadena de televisión o de radio, pero de podcast. No porque yo me piense que sea así como súper importante y me vaya a hacer famoso y voy a ser el nuevo Telecinco, el nuevo Podium Podcast, no, porque por practicidad. Con un solo dominio, con redpicudo.com, yo puedo crear nuevos subdominios sin coste y sin necesidad de meterme en historias muy complejas de hospedaje. Con una sola base de datos yo lo tengo todo. ¿De acuerdo? Entonces en Red Picudo pues yo tengo aquí pues todos los podcasts, tengo Nadie al Volante, tengo el de José Vivaeza, que es el que yo tenía hace tiempo y ahora mismo pues lo tengo un poquitín abandonado, el de Calypso Junior, el de Cine de Mierda, que va a ser fagocitado por este nuevo proyecto, ¿no? Pero aquí lo tengo en la Red Picudo, y poco a poco voy a ir haciendo más referencia a la Red Picudo como esa casa de los podcasts, de alguna manera, ¿no? Aquí pues la gente que quiera verlos, pues entonces puede acceder, por ejemplo, no solamente a nuestros podcasts, sino también a nuestros podcasters, la gente que de alguna manera colabora con los podcasts que forman parte de la red, ¿no? De los podcasts que a lo mejor yo llevo adelante. Pues tenemos a Miriam Mora, Elena Benítez, ¿no? Aquí porque soy el que más me conozco, es el que más texto tiene, está arriba, pero no porque sea ahí el rollo del superego, ¿vale? Miriam Mora, Elena Benítez y ahora mismo Andrea Sisona, ¿de acuerdo? La gente que tenga curiosidad, pues como yo en su día tenía muchas veces mucha curiosidad de conocer, al menos en imagen, a la gente que seguía, pues lo he creado así para que la gente que le gusta curiosear lo tenga más o menos fácil, con acceso a las redes sociales y tal. Esto, como ya he dicho, es secundario. La inmensísima mayoría de los podcasts no tienen una casa virtual, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo la idea, el nombre, la imagen normalmente la estoy dando forma en Canva. Canva es un recurso muy útil cuyo
edición, ¿no? Su versión gratuita es ya suficientemente potente. Aquí es donde yo me lo traigo todo y le doy forma, porque es una herramienta muy flexible, te permite coger, arrastrar sin tener casi ni idea de diseño, permite crear, mover, todo lo que es la idea. Y en un momento dado, como este vídeo va a salir después de la publicación, entonces no hay problema con que yo revele absolutamente nada, pues en su día este programa de entrevistas con amigos, con gente que más o menos pudiera resultar interesante y en el cual tener un espacio donde poder hablar de cosas, ¿vale? Esto es un totum revolutum, esto es efectivamente un cajón desastre, y de aquí la idea de ese cajón desastre. Y en este programa pues a mí me permitió pues poner el nombre, suelo poner a mis podcasts, suelo ponerle un subtítulo que de alguna manera te diga de qué va este podcast simplemente con una frase, ¿no? Entonces, cajón desastre, charla revuelta, es precisamente eso, ¿no? Una charla entre amigos, trayendo un invitado y en el que hay cabida para muchos contenidos, ¿no? La idea era, sobre todo, pues crear un punto de conexión, ¿no? Crear un entorno en el cual poder tener una tertulia sobre algo. Este es un modelo bastante americano, el de las entrevistas, el de que haya un anfitrión, en este caso habrá seguramente 2 anfitriones, Andrea y yo, y traeremos a un huésped porque consideremos que es interesante la persona, con todo su bagaje, con todo su trasfondo, con todo ese acervo que ha ido acumulando sobre algún tema en especial. Hagamos una pequeña entrevista y luego nos pongamos a divagar en un momento dado de forma más o menos relajada. Y este sería ese cajón desastre, esa charla revuelta. Una vez ya tengo esa imagen hecha, esa imagen construida, por ejemplo, los colores de la imagen intentan tener un equilibrio, pues este morado, este azul y este verde forman parte de una escala cromática que yo he buscado con una rueda de color para que cuadre, para que sea realmente más o menos atractivo. Por cierto, el logotipo de esa especie de bolso, porque es un bolso de utensilios de sastrería, ¿no? Como esa caja metálica de galletas danesas que hay en muchas casas donde dentro hay, pues eso, hay tijeras, hay agujas, hay hilos más o menos emburullados, ¿no? Aburullados o como se diga. Ese es un cajón desastre, eso es un todo revuelto en el cual de vez en cuando encuentras algún botón bonito, un dedal o lo que sea. Este logo está predefinido. Yo lo único que hago con Canva es reordenar cosas. Tienen un catálogo inmenso donde escoger y donde darle la forma que yo quiero. Por eso Canva me parece un recurso muy, muy, muy útil, no solamente para el podcasting, sino para hacer pósters, para hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Una vez tengo la imagen definida, yo lo que hago es que me voy a un servidor de música libre de contenido, o sea, libre de copyright, para buscarle una identidad sonora, ¿de acuerdo? Esa identidad sonora para mí es muy importante también. Es una música que en un momento dado va a dotar al podcast de una referencia auditiva, y solamente con los primeros 10-15 segundos de un episodio te va a transportar como oyente ya a ese contenido. Para mí es súper, súper importante. Es esa cuarta cosa que yo hago siempre, buscarle una identidad musical. Y como el tema de la música en internet no te permite coger una canción, yo que sé, de Ed Sheeran, de Jennifer López, no lo sé, de cualquier autor, porque es lo que tiene el tema de la música con derechos de autor, que no puedes utilizarla sin infringir no sé cuántas leyes, pues por ejemplo YouTube tiene un servicio de música libre de derechos que puedes utilizar, ¿vale? Hay otros servicios, pero
de pago. El de YouTube es muy interesante porque es gratuito. Buscas YouTube Audio Library o YouTube Biblioteca de Sonidos y tal, y no solamente tienes música gratuita, como podemos ver aquí, música gratuita, sino también tenemos una carpeta de efectos de sonido. Si quieres hacer paisajes sonoros y esas cosas que tan chulas que hay gente que hace tan guay, yo eso no lo sé hacer. Para el programa este nuevo, para el podcast Cajón Desastre, ahora he perdido la referencia del el autor, pero bueno, es Nimbus, no es Nimbus, es Love Now. Love Now. El tema que lo pondré de fondo, ahora mismo no lo puedo grabar, pero lo oiréis de fondo ahora enseguida. Me ha gustado mucho porque recientemente he visto una serie que se llama The Midnight Gospel, que es una serie de Netflix que va sobre un podcaster cósmico. Empezamos ya con cosas raras, que se dedica a hacer entrevistas como si fuera un podcast, o sea, graba y luego eso lo encapsula y lo envía al espacio, ¿no? Y la entradilla me recuerda un poco a eso, y además tiene como una especie de escala al principio que me resulta muy icónica y que me parece que va a transportar a la gente a ese sitio donde quiero llevar cuando escuchen esa música, ¿no? Es una pequeña escala que muy, muy significativa, muy carismática, que le va a llevar a ese sitio. Yo en este momento ya he creado la identidad del podcast, ya es algo que existe, que tiene nombre, que tiene colores, que tiene sonidos, en ese momento es cuando ya podemos empezar, o al menos yo ya puedo empezar a darle una forma determinada. Para ello es interesante crear una escaleta. La escaleta es como si dijéramos la estructura, el esqueleto de un podcast, donde aún no voy a decir qué es lo que se va a decir en cada programa, pero la escaleta va a ser fija a lo largo de todos los programas, va a dotar de coherencia temporal a lo largo del tiempo al programa, ¿de acuerdo? Para crear una escaleta, básicamente yo lo que hago en un documento de, pues yo utilizo Pages porque estoy en Mac, ¿vale? Pero esto se hace igual en Word. Habitualmente le pongo una intro. En la intro digo qué es lo que va a ocurrir, introducción del tema de hoy, la idea de Cajón Desastre. En la intro, como la construcción de la canción hace que sobre el minuto o así tenga una subida de tono que me molestaría en un momento dado si estoy hablando, pues entonces lo que he hecho ha sido dividir la introducción en dos fragmentos. Primero se hace una pequeña introducción haciendo un pequeño saluda, yo que sé, aún no está definido, pero bienvenidos, queridos escuchas, a Cajón Desastre. Hoy tenemos con nosotros a no sé quién y vamos a hablar de este tema. Y entonces dejo de hablar, seguirá la introducción, la música, viene este pico de sonido que quiero saltarme, pero bueno, así la gente ya que está escuchando ya tiene tiempo pues para regular el volumen del podcast, ¿no? Ya me ha oído la voz, ya sabe más o menos cuál es el volumen y ya pues puede hacer para arriba y para abajo en su volumen para tener un volumen de audición confortable, porque hay veces que nos encontramos músicas muy estridentes que obligan a la gente a bajar el volumen y luego resulta que la voz está súper bajita, con lo cual les toca volver a subir el volumen y cuando terminan, si hay una outro, una música de fondo, de repente ¡pum!, te pega el petardazo, ¿vale? Esto es terrible, esto no se puede hacer, eso hay que cuidarlo.
Bueno, pues yo ya le he dado un par de referencias al escucha para que regule ese volumen, y entonces ya vendrían las secciones. En Cajón Desastre pues hay una primera parte bastante importante en el cual se presenta a la persona que ha venido de anfitriona. Bueno, primero nos presentamos los anfitriones. Luego recuerdo pues de forma breve, para no ser muy pesado, que puedes suscribirte a este programa. Recuerda dejarnos comentarios, porque a mí en el mundillo del podcast me gusta mucho, iba a decir me mola. Hola chavales, me gusta mucho el punto ese de feedback que se establece con los escuchas. En ese sentido, como no soy ninguna diva del podcasting, me gusta mucho establecer relación en ese sentido, y luego ya se presentaría al huésped, ¿no? Que es esa persona que ha venido al programa, nombre, profesión, qué le hace especial y por qué lo hemos traído, y luego se presenta el tema y se establecería un debate. Después hemos creado una sección que se llama el teléfono roto, en la cual amigos, podcasters o amigos en general les pedimos que nos envíen un breve audio de 3 a 5 minutos sobre el tema, que le daría cierta frescura al podcast, porque así el escucha no está continuamente oyendo siempre a los mismos dos tontos de siempre, sino que escucha a 5 o 6 tontos más, y eso está muy bien. Luego una pequeña sección que recupero de un podcast anterior, que se llama ¿Qué has comido, primo?, que de alguna manera es un espacio donde hablar de series, películas, libros, cómics, videojuegos que nos han gustado durante este mes, porque en principio va a ser mensual o quincenal, aún no lo tenemos decidido, pero posiblemente sea mensual, y si nos divertimos mucho y tenemos tiempo, pues entonces ya lo hacemos más frecuentemente. Cosas que nos han gustado, ¿no? ¿Qué serie estamos viendo? ¿Por qué nos ha gustado y tal? También con la colaboración del huésped, ¿de acuerdo? Y así pues vamos bebiendo también de otras fuentes. Y luego aquí tendríamos una sección más o menos variable que iría cambiando. Aquí es donde entraría Cine de Mierda, que es un proyecto muy chulo, pero un poco agotador. El tener que ir todos los meses viendo una película que a lo mejor es un poco... Vamos a ver, la sección se llama Cine de Mierda, y nos ha agotado un poco, a pesar de que no hemos llegado al 4.º episodio. Hemos visto que es inabarcable. Como idea molaba, pero quizá no tanto. Y luego otras secciones. Andrea te cuenta que a lo mejor sería... Esto me lo he inventado. Igual Andrea me dice, no, esa sección no me gusta. Y luego una sección llamada En el fondo del cajón, a lo mejor, en el que hablamos de pues una película que hace 5 años que yo vi que me gustó mucho. A lo mejor esto sería de estas multitud de secciones, a lo mejor solamente una, ¿vale? Porque ya estamos terminando el programa. Queremos que el programa tenga una duración de más o menos 1 hora y media, 2 horas. Al ser mensual, no hace falta que sea de 1 hora, porque la gente tiene tiempo más que suficiente de consumir el contenido y de no ir atropellados, ¿vale? Luego vendría la sección de comentarios de los escuchas, en las cuales a lo mejor leer los comentarios que nos hayan dejado en la página web o por correo electrónico, lo que sea. Y luego el final, pues con otro tema que también me ha gustado mucho, pues finalizar, ¿vale? Es que me he parado porque me acabo de acordar que a lo mejor he estado hablando de My Need Gospel, pero no sé si he dicho por qué hablaba de My Need Gospel. Y es que el tema que he elegido me recuerda mucho a esa serie, ¿vale? Que la gente dice, este tío divaga un montón, jolín. Ponte tú aquí a hablar del tirón. ¿Qué tiempo llevo ya? 25 minutos, ¿sabes? Hablando de cosas. Y aún no he parado, ¿sabes? Bueno, pues aquí vendría con un hilo musical de unos 2 minutos y algo que me gusta mucho también, además de los mismos autores de Evening Glad, también libre de derechos de la librería de YouTube. Despediríamos a nuestro huésped, volveremos a recordar las suscripciones y comentarios, y nos despedimos los anfitriones. Y esto es la escaleta.
Aquí no digo lo que digo, aquí digo las secciones. Para cada programa habrá un pequeño guión, no escrito todo, porque queremos que sea algo un poquito más fresco, aunque se pierda en corrección gramatical y haya titubeos, vamos a relajarnos un poquito, ¿vale? Esta es la sección que queremos poner. La gente que estéis pensando aún en iniciaros, después de todo esto, si has llegado hasta aquí y quieres iniciarte en el mundo del podcasting, en el mundo del podcasting puedes iniciarte con un móvil y un micro más o menos. Por ejemplo, con un móvil y un micro de estos que se conecta. Este es un Rode VideoMic Me, ¿vale? Pero, a ver si se ve bien, eso. Rode VideoMic Me, este es un micro que cuesta unos 40-50 euros, tiene salida para auriculares, para ir por la calle es muy útil porque tiene, no lo tengo por aquí cerca, error, eso hay que prepararlo, tiene como una especie de peluche para que el aire, el viento no moleste, y grabando así se oye muy bien, ¿vale? Por ejemplo, Emilio Cano graba en su Emilcar Daily, graba con la versión para iPhone de este mismo micro, pero por ejemplo Boya tiene uno muy parecido por menos dinero y no está nada mal. Puedes grabar. Si prefieres grabar desde casa con un ordenador, ¿vale? Porque a lo mejor no tienes ordenador porque hoy en día, bienvenidos a los millennials y tal, no todo el mundo tiene un PC o un Mac en casa, sino que con una tablet mismo ya se puede grabar. Pues con un micro como estos, con una tablet, se puede grabar perfectamente, o con un micro por USB, ¿vale? Pero si de verdad quieres empezar con el mundillo de lo del podcasting y quieres empezar a invertir, un muy buen micro de entrada sería el Samsung Q2U. Es un micro muy interesante porque tiene tiene salida al ordenador por USB, y muy posiblemente en una tablet podría funcionar, pero ahí hay que hacer algunos inventos muchas veces. Pero lo bueno que tiene es que tiene, como veis aquí, tiene la salida para USB, para conectar directamente sin necesidad de mesa. Pero si el día de mañana quieres hacerte una mesa de sonido como esta, por ejemplo, para grabar con más personas, para 2, 3, 4 personas, pues con este mismo micro, que no está nada mal, pues eso te lo permite y es muy interesante. Son 80 euros, pero bueno, es una inversión, es un muy buen micro. Yo no lo tengo, ¿vale? Yo di el salto a otras cosas antes de conocerlo, pero es un muy buen micro, ¿vale? Este micro, como he dicho, está muy bien. Cuando grabas, lo primero que hay que hacer cuando grabas un contenido, si has llegado ya hasta aquí, has hecho una grabación, lo tienes todo claro y grabas a través de Skype o a través de servicios como Zencastr, que están muy bien. A ver, Zencastr, ¿vale? Es un servicio que la versión gratuita ya vale mucho la pena, ¿vale? Zencastr, no te ves, pero te escuchas y graba muy bien. Este es un servicio especial para grabar podcasting a distancia, ¿vale? De forma virtual. Una vez tienes los audios, hay que meterlos en algún sitio, ¿vale? Hay que montarlos, hay que ponerle esta música al principio, hay que quitar a lo mejor equivocaciones porque se nos ha caído el lápiz, porque de repente ha entrado alguien, el gato se te ha tirado encima. Esto ocurre. Esto hay que editarlo, ¿vale? Casi todo el mundo empieza con Audacity. Audacity es un editor gratuito. Es un editor gratuito de audio que te permite de forma más o menos sencilla empezar a jugar con todo esto. El 99% de todos los podcasters del mundo y de la historia casi ha empezado con Audacity, que no sé muy bien dónde va la tilde porque como esto es en inglés, Audacity.
y es gratis. Y está para Windows, para Mac y para Linux. O sea, maravilloso. En su día, yo me aproveché de una oferta que lanzó Hindenburg, que es un programa profesional de audio por el Día de la Radio de hace 2 años, de 2018. Dieron Hindenburg por €1 y yo no lo dudé. Me hice con una licencia de Hindenburg por €1 porque es un sistema profesional de grabación no destructivo, ¿vale? Multipista y tal para meter este tipo de cosas. Voy a ver si lo tengo por aquí y os lo enseño. Vale. Hindenburg, como he dicho, es un sistema multipista en el cual puedes poner varias pistas para grabar. Aquí a lo mejor pones un sonido de ambiente, o pones aquí la música, aquí pones la pista de una persona, la pista de otra. A lo mejor si has grabado con Zencastr, pones el tuyo y el de tu persona entrevistada, ¿vale? De tu huésped. Lo bueno que tiene es que puedes deshacer, no es destructivo, la edición no es destructiva y está muy bien, ¿vale? Además, te permite publicar directamente en tu servicio de hospedaje del podcast, porque cuando tú termines de tener tu MP3 ya todo montado, con tu música al principio, con tu música al final, con todo mezcladito y todo muy bien, ¿qué haces? Lo envías por correo lo envías por correo a tus amigos. ¿Compras sobres y pendrives y los envías? No, un podcast lo que hace es hospedarse en algún servidor de internet y de forma automática mandarla a los reproductores de tus suscriptores. ¿Cuáles son los servicios de suscripción? Pues mira, de habla hispana el más famoso es iVoox. Ofrece un servicio gratuito con una calidad justa, ¿vale? Pero es que es gratuito. ¿Qué quieres? ¿De acuerdo? Tú te creas una cuenta, subes, la gente te descarga, se puede suscribir y tal, y está. Es el más utilizado. De habla hispana es el más utilizado. Te digan lo que te digan. No, es que yo utilizo tal. Sí, lo que tú quieras. iVoox. Yo no uso iVoox, ¿vale? Al menos no como forma principal. Yo uso de forma principal Spreaker porque me permite hacer directos. Nunca hago directos. En su día me pasé a Spreaker casi por moda y ahí estoy. Y este sí que es este es de pago. A mí me cuesta €7 al mes. Creo que me cuesta. Creo que sí, porque estoy en el plan no gratuito, pero sí el básico, pero es muy posible que enseguida me tenga que pasar a un plan un poquito superior porque esto tiene una capacidad. Se gasta el espacio como si esto fuera un Dropbox o lo que sea, ¿vale? También se está extendiendo mucho Anchor, ¿vale? Anchor es otro servicio que parece ser que está entrando muy fuerte, está pegando muy fuerte. Yo no lo he investigado porque no me hace falta, pero parece que está investigando, o sea, que está avanzando muy, muy fuerte Anchor. Y te está, o sea, bajo la premisa de tú graba y lo cuelgas aquí y casi ya está, ¿no? Si quieres aprender más, porque esto al final es un contenido así donde yo te voy a contar, donde yo te he estado contando cómo creo yo un podcast, hay de alguna manera 2 grandes referentes de habla hispana en cuanto a creación de podcasting y en cuanto a podcasters, ¿no? Por un lado tendríamos, como ya os he hablado, de Emilio Cano con sus podcasts de Emilcar Daily, es el más famoso suyo, pero tiene Weekly, que es de pago, por ejemplo, tiene un montón. Y a mí personalmente me gusta mucho el estilo de Emilio Cano. Y luego, por ejemplo, Sune, de Nación Podcast, acaba de crear un servicio como una especie de academia de podcasting por suscripción, con precios muy, muy, muy asequibles. Este de aquí es
Sune, lo conozco personalmente, somos amiguetes y tal, y me cae muy bien y es un tío muy válido, ¿vale? Y aquí él se presenta y pasito a pasito, de verdad, te va a enseñar a cómo montar y cómo llevar adelante un podcast. Y de verdad, la gente que ha probado su curso, fíjate qué cantidad de reviews tiene, está encantadísima, de verdad. No os lo perdáis, porque es un centro de recursos muy, muy interesante. Y cuando ya tengas tu podcast, una forma muy guay es de conocer a otros podcasters y de difundir tu podcast es a través de asociaciones. Yo, por ejemplo, formo parte de la Asociación de Podcasting de Alicante, Alipod, donde hay gente absolutamente majísima y yo los quiero un montón y es que valen su peso en oro. La gente de Alipod, síguelos, bueno, si estás en Alicante, igual no, ¿vale? Pero lo suyo es que te acerques a alguna asociación, por ejemplo, a la Asociación Nacional, la Asociación Podcast, son los que de alguna manera apoyan la organización todos los años de las JPod, que son las Jornadas Nacionales de Podcasting. O, por ejemplo, MadPod, si vives por Madrid o alrededores, la plataforma MadPod, la Asociación Madrileña de Podcasting, son los que están montando ahora los Podcast Days, que son como las JPod, pero con un espíritu de acercarse al mundo empresa, que es fundamental. Yo soy muy partidario de que hay que estar cerca de las empresas que al final pues tienen muchos recursos. Al final lo que estás haciendo es una especie de radio en internet, como siempre se ha dicho, y ellos saben un montón y puedes aprender mucho. Yo he aprendido muchísimo en MadPod, o sea, en Podcast Days, en las JPod, he aprendido muchísimo. Yo soy autodidacta puro. Y luego, por ejemplo, en muchas ciudades se celebran las Pod Nights. Por ejemplo, esta es la cuenta Pod Nights de POD Nights. Son las nacionales, pero por ejemplo, Pod Nights Alicante son las que se celebran cuando salgamos del confinamiento en la zona de Alicante y es una forma estupenda. Mira, aquí estoy yo, aquí arriba en las fotos, de conocer a los podcasters que te darán muy buenos consejos, que te escucharán con suerte y de alguna manera te ayudarán a difundir este producto que has hecho con tanto cariño. Pues esto es cómo hago yo un podcast. Y nada más y nada menos, ¿no? Hacer un podcast es algo que tiene trabajo, pero bueno, al final esto es un hobby y pues vale la pena, ¿no? De alguna manera vale la pena si crees que tienes algo que decir y muy posiblemente el primer podcast no salga adelante, no pasa nada. Esto engancha y engancha un montón. Fíjate, aquí a mí tienes 5 o 6 años después de montar mi primer podcast haciendo un vídeo sobre cómo creo yo un podcast, ¿no? Así que nada, te agradezco un montón. No creo que no llegue nadie aquí, pero oye, si has llegado hasta aquí después de 38 minutazos, móntate un podcast. 38 minutazos hablando sin parar de cómo haces un podcast, pues mira, te lo agradezco un montón. Te pido que me dejes algún comentario o lo que sea. Estoy encantadísimo de resolver dudas. La gente que me conoce sabe que soy muy de ayudar a resolver dudas. Y nada, que cuando salga te suscribas a Cajón Desastre o que te pases por redpicudo.com y veas pues las otras tonterías que hacemos mis amigos y yo, ¿de acuerdo? Un saludo y nos vemos en el siguiente contenido. Chao.